Muy buenos días, estimados amigos. Espero se encuentren de maravilla. Recuerden que en la clase pasada habíamos quedado que les iba a regalar un pequeño video con el fin que pudieran hacer el control de notas en Excel, ¿verdad? Para que pudiera hacerse mucho más sencillo este ejercicio docente al momento de recopilar la información con respecto a las notas por estudiante. Pues siendo así, vámonos directo a la práctica para inmediatamente nos quede esta grabación. Voy a compartir pantalla. Estoy compartiendo. Nos vamos a nuestra tabla en Excel, ¿verdad? Aquí tenemos como tal los rótulos o los nombres de los encabezados de la tabla. Tenemos ID, identificación, nombre de estudiantes. Tenemos una columna donde utilizamos texto en columnas para dividir un nombre si lo tenemos de forma general, o para unirlos, que es con la función concatenar. Pues aquí entonces vemos el foro 1, foro 2, participación, examen. Estos son como tal las actividades que ustedes quieran colocar. En este caso son 4 ítems, yo coloqué esto, ustedes pueden colocar lo que ustedes consideren. Por corte. El segundo corte solo le dejé 2 ítems, que fue el examen y participación, y en el tercer corte 2 ítems, el video y el final, ¿no? Listo, ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a calcular, ¿no? Los porcentajes correspondientes a cada uno de estos elementos. Y esto nos tiene que dar la nota del primer corte. Entonces, vamos a iniciar inmediatamente. Vamos a borrar aquí para mostrarles cómo se hace para, digamos, hacer el texto en columnas. Yo voy a copiar estos datos, los voy a pegar aquí. Simplemente los voy a pegar aquí. Y apareció esto porque está formulado. Vamos a borrarlo para hacerlo de cero. Y aquí lo borramos. Bueno, aquí donde dice apellido, queremos que en nombre nos quede el nombre y en apellido, apellido. Primeramente nosotros seleccionamos, ¿verdad?, lo que vamos a trabajar. Y nos vamos a la pestaña de datos. En esta pequeña pestaña que dice datos. Y nos colocamos aquí donde dice texto en columnas. Le doy a aceptar. Aquí me carga una ventana. Esta ventana, digamos, va a permitir que yo pueda dividir el texto. Yo le doy en siguiente y aquí me aparece bajo qué criterios yo quiero separarlo. Entonces, uno de los criterios que yo veo como factor común es el espaciado. Ok, entonces simplemente lo que hago es marcar espaciado y cada vez que encuentro un espacio entre palabra y palabra, los va a separar. En este caso, nombre y apellido, Andrés, y aquí vemos como una pequeña vista previa. Listo, así lo necesito, le doy siguiente y le doy finalizar. Aquí inmediatamente observamos que se nos acaba de dividir bajo, digamos, el criterio que le doy los dos, el nombre y el apellido en apellido. Les quedó bastante bien. Entonces ahora es posible que a nosotros se nos presente algo similar, ¿verdad?, en las instituciones educativas o en las bases de datos que nosotros queramos trabajar, de acuerdo cuando lo exportamos de un sistema de información que nos otorgue determinada información. Entonces, lo primero que nosotros hacemos aquí entonces es digamos, la tecla Shift, que es una flechita que señala hacia arriba, que lo van a encontrar en su teclado, lo presionan y hunden el 0, ¿no? Que eso nos va a dar, digamos, la opción de colocar igual. También lo que podríamos hacer es colocar más. Cualquiera de estas dos opciones nos sirve a la perfección. Entonces, aquí, ¿qué hacemos, no? Aquí primero, después de colocar el igual o el más, colocamos el nombre de la función. La función que vamos a utilizar se llama concatenar. Aquí
aquí aparece concatenar, le doy doble clic, selecciono el nombre, le doy punto y coma o coma de acuerdo el Office con el que esté trabajando, para que quede separado esta unión. Es necesario decirle a Excel que me reconozca un espacio entre nombre, entre las dos palabras, ¿no? En este caso nombre y apellido. Entonces el sistema me reconoce ese espacio si yo se lo coloco de la siguiente forma. Le digo Chief, abro comillas, le doy el espacio, cierro comillas, le digo punto y coma, para que viene el otro criterio, y ahí sí nos vamos a apellido. Entonces me paro aquí, me detengo aquí o le doy clic aquí en donde dice el nombre que yo quiero, el apellido que quiero unir al nombre, en este caso Pérez. Allí cierro paréntesis y le doy aceptar. Inmediatamente acaba allí de unirse los nombres bajo, digamos, los datos que le pasé al sistema. Entonces aquí verifico si quedó bien, veo que todo está bien, perfecto. Aquí simplemente están las notas. Aquí lo que se viene ahora es un proceso de cálculo. Todos estos datos cada dato que nosotros escribimos digamos, en las celdas, nos va a salir también aquí en la parte superior. Nosotros podemos trabajar desde aquí, en la parte superior, o directamente en la celda. Parece que en la parte superior ayuda a tener un panorama mucho más claro, porque te permite visualizar la celda en diferentes situaciones. Entonces, empecemos con el ejercicio. Aquí vamos a colocar igual el foro. Este foro, vamos a abrir 2 veces paréntesis antes. Abrimos 2 veces paréntesis, le decimos el foro, ¿verdad? Que multiplica. En este caso es el asterisco que se encuentra en el teclado. Eso identifica el sistema como una multiplicación por la participación. Bueno, este es foro. Vamos a buscar aquí foros. Aquí yo tengo una pequeña rúbrica evaluativa que indica que el foro está en el 30%. Entonces aquí 30%. Y vamos a ponerle el símbolo peso a los lados. El símbolo peso, lo dijimos en clase, recordemos que el símbolo peso lo que hace es que permite que al momento de arrastrar las celdas no se arrastre hacia abajo esto también, ¿verdad? Esta parte de aquí, y que no quede multiplicando después la celda siguiente con la fila 26, que es esta, sino que se multiplique por la fila 25, que es esta respectivamente, y respectivamente con este dato de foro que es el 30%, o sea, la B25, ¿verdad? Por coordenada, columna B, fila 25. Entonces allí va a quedar fijo. Entonces aquí me voy nuevamente para digamos, la parte final, que es la multiplicación de la nota 1 por B25, y cierro paréntesis, ¿verdad? Yo podría darle clic. Si le doy clic, ahí queda inmediatamente la nota de la multiplicación de esto por 30%. Sin embargo, también me hace falta foro, participación y examen. Entonces, me paro aquí nuevamente, borro allí, le digo, también necesito que me multiplique. Entonces, cierro paréntesis, abro paréntesis, le digo que haga una sumatoria del resultado de esta nota que voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a sumar? La multiplicación de esto con el foro, que también vale el 30%, cierro paréntesis, pero recordemos que debo anclarlo. Pues hacemos el anclaje. Algunos Office te paras allí, le das F4 e inmediatamente se pone el símbolo peso a ambos lados de la letra, ¿verdad? Y allí ya hizo. Esto se va a sumar, este resultado se va a sumar con este resultado. Entonces serían los dos foros, pero también hay que añadirle la participación. Entonces decimos, y también suma la participación. Entonces le doy más, como pueden observar, me paro aquí nuevamente en participación. Vamos a abrir, le doy más, abro paréntesis, me paro en participación, le doy que voy a multiplicar
y decimos que se multiplique por la participación. Aquí tengo que la participación es el 10%. El 10%, cierro paréntesis, pero recuerdo que debo anclarlo, ¿verdad? Pero este es A25, entonces aquí donde dice A25 hago el anclaje, ¿verdad? Con el símbolo peso. Listo, ahí quedó. Entonces veo que también me hace falta el examen, entonces también suma el examen. Vamos a borrar, olvida colocarle el paréntesis, abro paréntesis, le digo el 3, o sea, y la celda I, columna I, fila 2, I3, I2, ¿verdad? Aquí la nota de esa celda de la I2, que también me lo dice aquí, en esta parte de acá, I2 es multiplica al examen, vamos a buscar aquí examen, aquí está el examen, ¿verdad? El 60% dice, cierro paréntesis y cierro esto para que se le entienda que todo esto es una fórmula, debo cerrar 2 veces paréntesis, por eso coloqué 2 paréntesis aquí, o sea aquí lo que hago es cerrar, le digo aceptar y ahí me cargo entonces ¿qué noto aquí? Veo un pequeño error que voy a ajustarlo inmediatamente. Foro el 30, hay 2 foros, 30 y 30, son 60. La participación 10, van 70 y el examen vale 60. En este caso debe ser 40. Para que no haya problema. Para que no haya problema. Vamos a colocar aquí examen 1. Entonces ahí ya calculó. Como hice unas modificaciones acá, no importa, todo esto se actualiza inmediatamente. Este estudiante que sacó 1 aquí, 1 aquí, 1 aquí, la nota es 0,3, 0 es 0,7. Problema, listo. Entonces eso mismo vamos a hacer con esto acá. Vamos a poner aquí examen 2 y vamos a agregarle aquí la participación. Vamos a revisar participación 2 está en el 40%. Entonces el examen 2 vamos a colocar aquí examen 2, vamos a ponerle una nota. La participación 2 está en el 40% y el examen 2 debe ser el 60%. Para que los dos sumen 100%. Aquí simplemente lo que hago es que voy a copiar, selecciono estos dos, solo los seleccioné y le digo, esta brochita que está aquí en la parte de inicio es para copiar formato. De hecho, le doy clic allí y me copia el formato. Y ahí quedó y se ve ya, digamos, homogéneo igual. Entonces, hagamos el cálculo. Les decimos, y listo. Aquí me voy a corte 2, le digo igual, abro paréntesis 2 veces y le digo que este examen va a multiplicar el examen 2 para el 60%, J 25, ese sería el resultado, ¿no? Ahí entonces voy a aquí anclarlo para que inmediatamente yo pueda arrastrar la forma. Listo. Pero que también sume la nota de la participación. Abro paréntesis, le digo participación, que multiplica la participación, que es el 40%, participación 2, yo tengo 40%, ¿verdad? Que suma, no, solo son 2 notas. Entonces ahí simplemente cierro paréntesis y le doy enter. Y ahí me quedó la nota del tercer corte. Simplemente arrastro y listo. Lo mismo para el corte 3. Entonces yo digo igual el video, bueno, igual abro paréntesis, 2 ocasiones, el video que multiplica, veo aquí la nota de video que está en el 30%, cierro paréntesis, me recuerdo que debo anclar
fila 25, para este caso. Le digo que sume la otra nota, que es la final. Se me olvidó abrir espacio, borro y abro el paréntesis. Le doy ahora sí, me paro en la nota 1, que es el final 3, que multiplica 70%. Cierro paréntesis otra vez y enter. Y con eso ya tengo la nota del corte 3. Y ahora, para calcular la nota definitiva, vamos a analizar un aspecto fundamental, y es que tenemos 3 cortes. Sin embargo, yo asemejé todo el tema de notas aquí a lo como lo hacemos en la universidad, y es el primer corte vale el 30%, el segundo vale el 40% y el tercero vale el 30%. Entonces, pues respectivamente le coloqué los porcentajes estos para nosotros hacer la multiplicación. Entonces, en primera instancia decimos que es igual, me paro en la celda, coloco el igual y digo pues que este primer corte, que el estudiante tiene 3,3, vamos a abrir paréntesis 2 veces. Este primer corte, el estudiante tiene 3,3 en la columna J para el caso de este ejercicio. Le coloco el símbolo de la multiplicación para Excel, que es el asterisco, y coloco el 30%. Recordemos que es importante anclarlo para que al momento de arrastrar no se me baje esto aquí y multiplique por la fila 26, sino que se quede con esta celda. Entonces le colocamos el símbolo peso, a ambos lados de la letra y cerramos paréntesis. Al cerrar paréntesis le decimos que nos falta otro dato y le decimos más, abrimos paréntesis y decimos que este segundo corte, que también multiplique acá el segundo corte, que es el 40%, recordamos anclar la celda con Shift y el 4, que es para ponerle el símbolo peso. Cerramos paréntesis, le damos más, abrimos paréntesis para hacer la última multiplicación, que es la del corte 3, que multiplica al corte 3, que es el 30% también. Cerramos paréntesis y a esta celda le vamos a colocar los símbolos de anclaje a ambos lados de la letra y ahí le damos enter. ¿Qué me dijo aquí o cuál es la notificación que me hace Excel? Él me está notificando que debo colocarle debo cerrar la oración con un paréntesis, y aquí me hace la corrección y le digo que me acepte la corrección y listo. Aquí le doy doble clic o lo arrastro hasta el final y ahí tenemos las notas. Vamos a ver que a veces tenemos estos números así bastante largos, porque nosotros le podemos decir a Excel que nos tenga en cuenta menos números, solo 2, ¿verdad? Puedo ampliarlo, cerrarlo aquí en esta parte superior de inicio, donde están los números. En la parte de números puedo decirle cuántos decimales quiero que tenga. Listo. Aquí vemos un error, ya lo verificamos. Entonces, aquí donde está este error, 17.8%, vemos que aquí la nota es 33. Entonces, corregimos aquí, el 33 es 3 y vemos que empieza a cambiar. Acá también está 33, colocamos 3 para que se corrija ese error. También, este fue el momento de rellenar mínimo, que es la nota como tal del estudiante, lo estamos viendo, para corroborar que todo está muy bien. Listo, ahí quedó. Acá que aquí miren, está 32, aquí es 3.2, 3,2, 3,2. Luego sigue, se mantiene, que el error está acá también, está marcando 32 y aquí también, y ahí inmediatamente vemos que quedó la corrección y ahí nuestra tabla queda lista, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros aquí? Pues simplemente guardamos
guardamos y nosotros podemos hacer algo que se llama correspondencia. ¿Qué significa esto, muchachos? Muchas veces nosotros tenemos que hacer cartas específicas para nuestros estudiantes y es muy importante para, digamos, enviar correos, que estos correos estén directamente dirigidos a las personas o que tengan los nombres o que tengan datos específicos y los deseamos mandar por correo electrónico para garantizar un proceso de trazabilidad, ¿verdad? Que nos quede todo ese proceso y podamos tener cómo justificarlo ante diferentes situaciones que se nos presentan. Ante esta opción nosotros tenemos, ante esta situación nosotros podemos, vamos a buscar aquí, yo aquí tengo un documento en Word, vamos a buscarlo acá, carta de estudiantes, vamos a darle clic, voy a abrirlo, ¿verdad? Aquí tengo, miren, una carta de estudiante, Universidad del Atlántico, programa de licenciatura en Ciencias Sociales, semillero de Innovatec, la fecha de hoy, estimado Andrés y el número de cédula. Vamos a borrar esto, ¿verdad? Borrar esto, vamos a dejarlo lo más listo, lo más en blanco posible, ¿verdad? No tiene datos específicos. Necesitamos que aquí tenga el nombre del estudiante, necesitamos que tenga la nota del corte 1, el corte 2, el corte 3 y el promedio final, ¿verdad? Y ahí garantizamos un proceso de trazabilidad. Esto es un documento. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros podemos decir, irnos, digamos, acá donde dice correspondencia, está en la parte superior, ¿verdad? Y decir seleccionar datos del destinatario, seleccionar destinatario. Le doy clic aquí y dice escribir una nueva lista o usar una lista existente. Ya nosotros tenemos una que fue la que acabamos de crear. Entonces nos vamos, donde dice documentos, busco mi tabla en Excel, aquí la encuentro, ejercicio de cálculo, le doy a abrir. Él me dice que para la hoja, la 1 o la 2, vamos a elegir la 1. ¿Verdad? Ahí ya se acaba de configurar. Entonces, aquí en esta misma pestaña de correspondencia nos sale insertar cambio, insertar campo combinado. Ahí le doy clic y vemos los rótulos que tenemos en la lista. Identificación, nombre de estudiante, nombre, apellido, nombre, ¿verdad? Entonces, todos los rótulos que nosotros vimos en la tabla de Excel. Aquí donde dice estimada, entonces ahí yo le voy a decir, yo quiero que ahí coloques el nombre del estudiante. Nombre de estudiante. Ahí me hace una prueba inmediatamente Andrés Pérez. Le digo que le dé un espacio y le decimos que también me coloque la identificación para evitar cualquier situación. Si hay un error, se puede identificar rápidamente y hacer la respectiva corrección cuando llegue a los padres de familia o al mismo estudiante. Corte evaluativo de calificación. Aquí tenemos el corte 1, ¿verdad? Entonces, aquí queremos que nos salga la nota del corte 1. Le damos aquí campo combinado, corte 1. Respectivamente, campo combinado, corte 2. Corte 2. Campo combinado, corte 3. Promedio, ¿verdad? También tenemos que es la nota definitiva. Lo ponemos definitivo. Y listo, y ahí quedó. Y ahí tenemos entonces los datos de este estudiante. Entonces nosotros podemos finalizar y combinar. Voy a darle aquí en editar documentos individuales. Le digo que todos. Y vamos a revisar. Aquí están los datos del que acabamos de hacer, Andrés Pérez. Aquí me sigue el dato de Adriana Soler, la nota correspondiente, el nombre de Camila Ortega, la cédula, la nota correspondiente. Vemos aquí el dato de Clara López, el dato correspondiente y así cada uno de estos. Si nosotros hacemos carta uno a uno, ¿cuánto tiempo nos demoramos? Mucho tiempo. Mientras que aquí inmediatamente nos queda configurado todo inmediatamente, ¿verdad? Y verificamos que esté desde el primero hasta el último, ¿verdad? Y que todas las, digamos, todos los campos coincidan de forma precisa, ¿verdad? Hay que revisar, en este caso, Valeria Castellano. Vamos a revisar nuestra base de datos. ¿Cuál era el último? Valeria Castellano. Entonces, ahí lo tenemos. Revisamos nuevamente. Acá ya, aquí no hay datos, sino que siguió con el proceso, pero no me preocupo, siguió con el proceso, verifico que el último sea
Valeria Castellano, Valeria Castellano, y estos son los datos correspondientes. Entonces, es algo muy sencillo, pero supremamente útil para ustedes, muchachos. Yo espero que este tutorial les haya gustado. Eh, Espero que también les sirva de mucho en su ejercicio docente, que lo empiecen a poner en práctica. Sé sobremanera que al inicio, cuando uno empieza a interactuar, digamos, con nuevas plataformas, con este tipo de cosas que nos queda un poco complicado, se nos hace un poco tedioso, pero con base uno lo va utilizando, se le hace mucho más fácil y se da cuenta de que el proceso es mucho mejor. Y les aseguro que podrán llevar un mejor control de calificaciones. Muchachos, espero este tutorial les pueda gustar y nos vemos próxima semana, Dios mediante.